Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta tarde vamos a tener una pequeña charla. Esta charla va a versar con respecto a un tema muy interesante con respecto a la parte astrológica. En esta parte vamos a estar revisando lo que nosotros conocemos como el ciclo de ciclo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la Tierra tiene un movimiento aparente de bamboleo. A ese movimiento aparente de bamboleo lo llamamos precesión. ¿Qué quiere decir? La precesión es que el eje de la Tierra, ¿sí?, no gira de manera vertical, gira de manera un poco inclinada y tiene en esta inclinación el mismo movimiento que hace un trompo cuando está girando. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la Tierra va girando sobre este bamboleo de precesión en contra de lo que nosotros conocemos como el orden natural de los signos del zodiaco. Entonces, a lo largo de diferentes eras vamos a entender cómo funcionan las precesiones y también vamos a entender el porqué de la era de eras. Aquí vamos a comenzar hablando con el hecho de que, por ejemplo, no solo en mi cultura, México, sino en diferentes culturas se ha hablado de diferentes situaciones a través de las cuales la humanidad ha sufrido situaciones en donde tiene que volver a empezar desde cero. En mi país, México, se hablaba de 4 soles anteriores a nuestro sol. Y quiere decir que en un momento determinado la humanidad completa todo este ciclo astrológico, ¿sí?, y vuelve a tener una situación de comenzar desde cero. Aquí hay algo muy importante. Yo entiendo los movimientos de precesión y los voy a estar explicando en las próximas 2 horas, ¿sí? Estos movimientos de precesión son muy importantes porque marcan la manera en cómo nosotros tenemos la oportunidad de ir evolucionando como humanidad, ¿sí? Así que para entrar en materia, primero tenemos que decir que el alfa y el omega de cada uno de estos ciclos en la humanidad está relacionado con Capricornio y con Cáncer. Capricornio y Cáncer, la Luna y Saturno, dentro de nuestro sistema solar, casa 4 y casa 10, la casa 4, la casa de la familia, el hogar, nuestra base, nuestros bienes inmuebles. Saturno, que es regente de casa 10, la vocación, el éxito. ¿Sí? Vamos a estar hablando de cómo ocurre cuando una humanidad empieza desde cero y cómo desde cero tiene la oportunidad de ir evolucionando y pasando por diferentes etapas hasta encontrar su máxima expresión. Este va a ser sin duda la expresión de evolución del hombre y lo vamos a conocer como precesión. Aquí es importante primero citar el libro del cual voy a estarme basando. Es un libro hecho por un autor que se llama Matt Hendel. Matt Hendel es parte de una congregación que se llama Rosa Cruz, y él en su libro El mensaje de las estrellas nos explica desde el punto de vista astrológico cómo es que como seres humanos nosotros vamos evolucionando poco a poco. Quédate en el en vivo para que tengas la oportunidad de entender realmente cuál es el desarrollo de los seres humanos, cuál es esta gran cuenta que es la cuenta de cuentas, que es el ciclo de ciclos, porque atañe a las humanidades de la era de oro, su era de plata, su era de cobre y por último su era de hierro. Quiere decir que nosotros en cada uno de estos soles o cada uno de estos reseteos de la Matrix o reseteos de la humanidad, vamos alcanzando diferentes ciclos y vamos alcanzando diferentes posiciones dentro de la carta astrológica. Y primero que nada tenemos que entender cómo funciona la precesión. ¿Sí? La precesión
va a estar el cero de cada una de las civilizaciones, está relacionado con Cáncer y con Capricornio, ¿sí? Siempre cada sol empieza así y tiene la oportunidad de desarrollarse y tiene la oportunidad de brindarle a diferentes humanidades diferentes condiciones de vida y de desarrollo, ¿sí? Siempre se va a manejar por ejes, pero a diferencia de cómo interpretamos dentro de la astrología, interpretamos siguiendo el orden de los signos, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, pues aquí con la precesión el orden va en sentido a las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a ver comúnmente en contra de cómo interpretamos nosotros los astrólogos. Sí, en esta precesión, en este libro de Matt Hendel, El mensaje de las estrellas, nos enseña que pues, la humanidad ya ha sido destruida varias veces y que nosotros, así como vamos a hablar de todos los ciclos y empezamos con el primer ciclo, que es el de Cáncer y Capricornio, pues vamos a tener un último ciclo que está relacionado con Leo y con Acuario, ¿sí? Entonces tenemos diferentes épocas, todas estas están vaciadas de manera simbólica en los diferentes libros, el Corán, la Torá, la Biblia, que son compilados astrológicos puestos en un lenguaje simbólico para una humanidad infantil, porque pues realmente todavía en diferentes momentos la humanidad pues no estaba preparada para entender el árbol de la vida, las jerarquías planetarias de nuestro sistema solar, no estaba preparada para entender la astrología desde el punto de vista matemático, simbólico, ¿sí? No estaba preparada para entender la física, no estaba preparada para entender las cuestiones de carácter energético de las cuales se versa con respecto al tema astrológico en estos libros que son la Torá, el Corán y la Biblia. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar un poquito acerca de Cáncer y Capricornio. Sí, Cáncer, como todos sabemos, quiero dejar claro que siempre van a ser signos opuestos, que estos signos opuestos nosotros los vamos a estar observando y vamos a estar entendiendo que, cómo va a funcionar la precesión. Así que para que ustedes tengan una cuestión de carácter gráfico, nosotros tenemos al fondo nuestra carta astrológica y podemos entender que Cáncer, casa 4 y que Capricornio rigen dentro de una carta astrológica lo más primario que nosotros podemos encontrar dentro de la evolución y evidentemente la cima y la cúspide que representa en el punto de vista astrológico casa 10, qué es el éxito, qué es la vocación, qué es el ser observado, qué es el encontrar dentro de la vocación nuestra máxima expresión como seres humanos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de precesiones, pero vamos a empezar a hablar de Cáncer, Capricornio, y vamos a ir a favor de las manecillas del reloj, y a favor de las manecillas del reloj después vamos a brincar a Géminis, Sagitario, después vamos a brincar a Tauro, y a Escorpio, vamos a brincar después a Aries, a Libra, a Piscis, a Virgo y por último a Acuario y Leo, que dentro de la parte de precesión es la última época que nosotros estamos viviendo en este momento, en esta época de cambios, en esta época de conocimiento, en esta época de acceso a la información a través de diferentes medios, llámese internet, libros, el acceso a la información. Pero bueno, vamos a comenzar diciendo que cada 25,000 años, sí, nosotros tenemos un cambio en la precesión de la Tierra y este primer sol, o de cada uno de estos soles que se han destruido, están relacionados específicamente a cada una de estas precesiones. Entonces, el ciclo de ciclos, el ciclo de la humanidad, pues es la suma de todos estos ciclos, cada ciclo de 25,000 años, es
un bloque hecho por dos signos, ¿sí? Y vamos a comenzar con Cáncer y Capricornio. Entonces, no es necesario que técnicamente conozcan cómo se mueve la Tierra o cómo bambolea, ¿sí? Pero mientras la Tierra va girando en este bamboleo aparente, su eje va apuntando a cierto grupo de estrellas. En este caso, el que vamos a explicar primero va a ser el eje Cáncer-Capricornio. Sin más, vamos a comenzar. ¿Qué les puedo decir? Cáncer-Capricornio, con respecto al tema de precesiones, nos habla primero de Cáncer como las aguas primigenias, el caldo de cultivo para la vida. Entonces, se dice que en un momento determinado en la Tierra, pues los primeros seres surgieron en el mar. Había pequeñas partículas de proteínas que empezaron a juntarse, ¿sí? Y empezaron a generar la vida en este caldo de cultivo. Por eso, precisamente, dentro de todos estos libros, Torah, eh, en la Torá, en la Biblia, en el Corán, nos hablan acerca de que al principio, pues el espíritu flotaba sobre las aguas. Esto quiere decir que las aguas del mar fueron el caldo de cultivo primigenio para que nosotros tuviéramos estos primeros contactos entre aminoácidos, proteínas, que se hicieran los primeros seres unicelulares y que a su vez estos seres unicelulares tuvieran la oportunidad de irse combinando entre ellos, y no solo combinando entre ellos, o sea, generando nuevos seres mucho más complejos. Entonces, el primer ser que se forma, pues es un ser que está asociado igual a Cáncer y a Capricornio, como si fuera un toroide. El primer ser solo tenía una boca y tenía un ano. Entonces, tenía la oportunidad, estas células que se han organizado para crear este primer ser como si fuera un gusano, como si fuera, como si fueran los dos ejes nodales. Teníamos nosotros la boca y la cola, ¿sí? Así que este principio básico para la precesión entre Cáncer y Capricornio surge en el mar, surge la vida, y todos los seres empiezan a organizarse a partir de esta boca y esta parte excretora. Eran solo un túnel, eran solo un tubo de almacenamiento de energía y de excreción de energía, ¿sí? Era la parte más principal y básica que podíamos tener nosotros con respecto a la vida en el mar. Entonces surgen nuevos seres, nuevas organizaciones entre las células para crear seres más complejos. A este tubo ya le salieron aletas, le salieron corazas, le salieron dos pies, dos manos, se empezaron una cabeza, se empezaron a especializar y empezaron a tener diferentes tipos de expresión, ¿sí? Entonces, mucho se habla acerca de cómo en la parte evolutiva, la vida que había surgido en el mar tuvo a bien aventurarse a otros elementos, ¿sí? Tuvo a bien a salir del mar, que era el caldo primigenio, y aventurarse a la tierra firme. Para esto pasan muchísimos años en la parte evolutiva, en donde nosotros pues todavía no éramos concebidos como seres de conciencia, o sea, eran seres muy sumamente básicos, pero aquí hay una parte importante. Por eso los cangrejos, Cáncer y Capricornio, por eso los cangrejos tienen la oportunidad de salir del mar y acercarse a la tierra. Sí, nosotros podemos ver esto como una alusión simbólica de cómo la vida sale del caldo primigenio y se aventura a estar, la palabra es, en la tierra firme. Ahora, aquí hay algo muy importante porque nosotros todavía no somos considerados mamíferos, sino hasta que de Cáncer, que es la primera expresión de la precesión, brincamos a Capricornio, Capricornio tiene una simbología en donde podemos encontrar a una cabra con cola de pescado. Y esto hace alusión que la mitad de la cola de pescado es la parte evolutiva donde nosotros venimos directamente del mar,
pero ya la mitad hacia arriba es una cabra. Entonces es un ser que de ser meramente habitante del mar puede convertirse en un ser mamífero que habite la tierra. Entonces es así como en esta parte evolutiva podemos pasar del caldo primigenio a los primeros mamíferos y toda la diversificación que existe con respecto a los mamíferos, ¿sí? Entonces nosotros como una diversificación muy grande después de muchas eras, porque sabemos que en la parte evolutiva pues pasaron los dinosaurios millones de años siendo dueños de este planeta donde nosotros vivimos, tenemos registros, ¿no? Podemos entender que hubo otros seres que dominaron la Tierra, ¿no? Que tenían más apariencia de reptil que de mamíferos. Y es así como nosotros, a partir de esta precesión Cáncer-Capricornio, podemos entender de manera simbólica cómo se va a repetir este ciclo. Entonces, nosotros, una vez convertidos en mamíferos, pasamos, ya una vez dejado atrás la parte de la evolución en donde los dinosaurios dominaban, pues surge esta situación en donde su mundo desaparece, ¿no? Ellos también tuvieron su ciclo, su mundo desaparece y tenemos la oportunidad de, vamos, desaparecen todos los reptiles, pero los mamíferos logran sobrevivir, mamíferos que se diversifican de muchas maneras y de las cuales pues nacemos nosotros con diferentes vertientes, con diferentes ramas del camino, ¿no? En donde podían existir protohumanos que eran neandertales, podían existir protohumanos que eran Homo sapiens, ¿no? Y se habla de África, en donde hay los primeros vestigios. Entonces salimos de la Lemuria y al salir de la Lemuria tratamos de conquistar todas las regiones al norte de Europa, después de haber salido de África, y incluso el Neandertal con el primer protohumano, el Homo sapiens, tiene la oportunidad. Para esto hay muchas clases de homos porque se diversificaron de maneras distintas, pero yo quiero que entiendan cómo pasamos de la parte animal, sí, que todavía era Capricornio, en este eje Cáncer-Capricornio, a nuestra siguiente parte de la precesión, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros todavía seguimos teniendo genes de Neandertal porque hubo un intercambio de material genético, o tuvimos la oportunidad en un momento determinado de reproducirnos con ellos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nuestra parte evolutiva? En la siguiente precesión que nosotros tenemos, la precesión que está ligada con Géminis y Sagitario, ¿sí? Salimos nosotros de Cáncer y Capricornio para entrar al eje Géminis y Sagitario y luego ya puntualizar, ¿sí? Salimos de este primer eje Cáncer-Capricornio para dirigirnos al eje de Géminis y Sagitario. Aquí cabe señalar que Géminis es un signo que está regido por Mercurio, y Mercurio rige el intelecto, rige la mente, rige la lógica, ¿sí? Así que nosotros pues tuvimos ya en esta parte de la Lemuria, ya en esta parte donde los neandertales comparten con los Homo sapiens, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de entrar en una nueva precesión, la precesión Géminis-Sagitario. Entonces, así como en la primera precesión empezamos desde Cáncer, en el caldo primigenio, y pasamos a Capricornio, que es la parte de los mamíferos saliendo del mar, así en la siguiente precesión Géminis, Mercurio, pues los homínidos, los protohumanos, estos primeros humanos que existieron, adquieren habilidades de carácter lógico. Esta habilidad o esta oportunidad de tener un intelecto más desarrollado nos lleva a un proceso evolutivo muy importante. Géminis representa esta parte de no solo de tener dos pulmones, sino también de tener dos hemisferios. Sí, Géminis son nuestras dos manos, nuestros dos pulmones, nuestros dos hemisferios,
y nos habla de un desarrollo de carácter intelectual, en donde estos dos hemisferios tienen la oportunidad de ir generando mucha más plasticidad neuronal, de ir generando el córtex prefrontal, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante. ¿Se acuerdan que hablábamos de los ejes? Entonces, en la primera precesión del eje Cáncer Capricornio, también lo podemos ver nosotros reflejados en nuestro cerebro. Tenemos a Cáncer con las emociones en la parte de atrás de nuestro cerebro, que se encarga de los recuerdos, del pasado, de los aprendizajes emocionales que tenemos conectados a cada una de las etapas de nuestra vida, pero también en la parte frontal tenemos el córtex prefrontal, que está relacionado con Capricornio, que nos habla acerca de, de la razón, del buen juicio y del pensamiento racional como tal. Entonces, en Géminis, sí, tenemos la oportunidad de adquirir a Mercurio, ya adquirimos a la Luna, ya teníamos emociones y percepción del paso del tiempo con la Luna, emociones, memoria, y con Saturno, percepción del paso del tiempo y para poder prever el futuro. Y ya con Géminis, en la precesión Géminis-Sagitario, teníamos la oportunidad de tener pensamiento lógico. Sí, estos protohumanos se volvieron personas mucho más inteligentes, tuvimos la oportunidad de empezar a usar las primeras herramientas. Y aquí hay algo muy importante porque el signo opuesto en la precesión Géminis-Sagitario nos habla precisamente de Sagitario, ¿no? Sagitario en el lenguaje simbólico es un mitad caballo, mitad hombre, así como Capricornio tenía la mitad de pez y la mitad de cabra, o sea, la mitad que venía el anfibio del mar y la mitad que ya era un mamífero, pues con Sagitario nosotros en el lenguaje simbólico entendemos que dejamos de ser animales, por eso la parte del centauro de las piernas todavía es un animal, para dirigirnos hacia la parte humana que es la cabeza de la cintura hacia arriba, que es de un humano. Entonces, dejamos atrás la parte animal, dejamos atrás la parte de la lemuria, la parte del desarrollo del desarrollo de los protohumanos con respecto al tema de neandertales y homo sapiens para convertirnos en sapiens sapiens, ¿sí? Entonces, Sagitario, no solo el centauro, no solo tiene cuerpo de animal, sino además el torso de hombre, y el torso de hombre tiene la oportunidad de tener un arco y una flecha con la cual apunta a las estrellas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como seres humanos, al tener ya una capacidad cognitiva, al tener ya una capacidad intelectual lógica, empezamos a utilizar herramientas, y uno de los mejores ejemplos es el arco que tiene el centauro. El arco nos permite no solo tener una mejor forma de adquirir alimento, sino aparte nutrirnos de una manera distinta a la que estábamos acostumbrados. A lo mejor en algún momento determinado estos protohumanos pudieron haber sido recolectores, pudieron haber sido nómadas, pudieron haber estado en situaciones en donde poco a poco conseguían su alimento, pero a través de las herramientas como el arco y la flecha tuvimos la oportunidad de asegurar el desarrollo, la estabilidad, la nutrición de toda nuestra familia. Y fue así como empezamos a utilizar herramientas en este segundo eje. Sí, en este segundo eje ya tenemos la oportunidad de generar los primeros conceptos dentro de la humanidad, como el concepto de tribu, el concepto de clan, sí, en donde se sabe que para sobrevivir pues dependíamos de una cuestión de carácter grupal, dependíamos también de los recursos a través de cómo todos teníamos la oportunidad de tener recursos para todos o tratar de sobrevivir todos en la parte del clan, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente precesión. La siguiente precesión está asociada a el signo Tauro y Escorpio. Vamos a puntualizarlo en nuestra carta astrológica para que lo vean de una manera más clara. Tenemos primer eje, Cáncer, Capricornio, el caldo primigenio, tenemos a los mamíferos, segunda precesión, tenemos a Géminis y Sagitario, la parte lógica, la parte del desarrollo del
del lóbulo frontal, ¿sí? De la parte del cerebro reptil. Tenemos ya a Sagitario dejando de ser animales para utilizar las herramientas y salir adelante. Y tenemos a Tauro y a Escorpio. Tauro y Escorpio son ejes que están relacionados con la parte económica y de propiedad privada. Tauro rige el dinero y Escorpio rige las altas finanzas, las deudas, los créditos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede realmente? Que en esta etapa de la humanidad ya algunos hombres identificaron lo que era la propiedad privada, Tauro, y se dieron cuenta que ya no podíamos seguir en un sistema a través del cual pues todos los recursos fueran de todos, ¿no? Porque el clan creció, se hizo más fuerte y había más población a la cual teníamos que cuidar, entonces definitivamente los recursos tenían que ser atesorados y valorados. Aquí comprendemos nosotros que el ser humano, al tener la oportunidad de experimentar la propiedad privada, pues tiene un miedo de quedarse sin el recurso, pero también encuentra diferentes formas para intercambiar recursos con otras personas, como el trueque o las monedas. Aquí, con respecto al hecho de intercambiar recursos, Tauro siempre ha significado una etapa en los seres humanos en donde nosotros adoramos a las vacas, por decirlo de alguna manera, porque las vacas significaban, la vaca, el toro, Tauro, significaba que teníamos recursos, teníamos alimento. Entonces, si podíamos tener muchos toros y muchas vacas, podíamos asegurar a nuestra familia, y tener muchos toros y vacas significaba tener riqueza, porque tenías animales de granja, animales que te podrían proporcionar leche, que te podrían proporcionar carne, y que ninguno de los miembros de tu familia iba a morir. Con respecto al tema de tener o no tener recursos para seguir adelante. Entonces, aquí hay algo muy importante. Empezamos con esta idea de generar intercambio entre los recursos, ideamos el trueque, ideamos el dinero, y así fue como comenzó esta seguridad en el toro, ¿no? El toro está regido por Venus. Venus está relacionado con respecto al tema de amor y dinero. Entonces, el dinero surge, el dinero como un concepto, y aquí dentro de la parte bíblica hay una parte muy interesante en donde tenemos un pasaje acerca de un pueblo que adoraba al vellocino de oro. En esta etapa, los seres humanos tuvimos la oportunidad de degenerar mucho, porque muchos dentro de la propiedad privada adquirieron mucha riqueza, y a través de esta riqueza adquirieron poder, que es el eje de Escorpio. El eje de Escorpio con respecto a las altas finanzas, a la usura, a la banca, a los préstamos. Aquí, Escorpio, con la parte plutoniana en el desarrollo de la humanidad, en las precesiones que estamos revisando, tuvo la oportunidad de degenerar, porque en un momento determinado yo me di cuenta que, o más bien la humanidad se dio cuenta que al tener dinero podía controlar a las demás personas, podía obtener beneficios, podía obtener favores a través de los recursos que intercambiabas con los demás. Entonces, Escorpio específicamente se habla del lenguaje simbólico como una serpiente o como un águila. Entonces, con respecto al lenguaje simbólico de Escorpio, también nos habla de la muerte, de la sexualidad. Entonces, era un momento en el que las pasiones de la humanidad se habían desbocado. Las personas morían asesinadas para quitarles el recurso, no había una ley como tal, sí. Yo estudié leyes y les puedo decir que un momento en la humanidad en donde todo era, pues, viva o sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, las personas mataban por recursos a otras personas, había mucho dolor, había mucha pasión, se podía violar, matar, se podía, vamos, todos los conceptos escorpianos que nosotros podamos encontrar con respecto al tema de dolor o de poder. Y esta humanidad definitivamente pues vivió situaciones bastante complejas.
y me refiero a todas las expresiones en la humanidad en todos los países, ¿sí? Que en ese momento no eran países, ¿no? Entonces, teníamos imperios, aquí ya había el concepto de imperio, en el imperio era adorado a un emperador o a un rey como representante de Dios, o tuvimos diferentes formas a través de las cuales fueron expresándose las ideas humanas, sí, pero la parte más importante es que pues tenemos este pasaje bíblico en donde precisamente está a punto de entrar la siguiente precesión. La siguiente precesión es la precesión de Aries y la precesión de Libra. Entonces, aquí se destruye al vellocino de oro, ¿sí? Que eran los conceptos de la precesión de Tauro y Escorpio. Se destruye para pasar a la siguiente precesión Aries y Libra. De hecho, todavía hay algunas religiones, hay algunas doctrinas que tocan el cuerno del carnero. Ellos lo soplan como parte de sus rituales y se habla de que bajan las primeras leyes, ¿no? Las primeras leyes son los 10 mandamientos, se destruye al vellocino de oro y se comienza en una etapa diferente en donde los valores de Aries, que son las grandes guerras de los grandes imperios, en esta etapa de precesión de Aries tenemos la oportunidad de observar muchos imperios, ¿no? En China, en Egipto, en México, en Europa, muchos imperios que tienen la oportunidad de salir adelante a través de la guerra, ¿sí? En esta precesión Aries Libra, pues se llevan a cabo muchas guerras, muchas guerras, porque la parte de competitividad en la precesión de Aries, pues nos habla del conflicto, nos habla de querer poseer más y de tener mucho más recursos, ¿no? Al final, dentro de la precesión, nosotros entendemos que desde las primeras precesiones Cáncer, Capricornio, que eran estos seres unicelulares que se organizaron como un tubo de boca y cola, pues ese era el consumo de vida para seguir con vida. Entonces, este consumo de vida para seguir con vida se ha ido eh, manifestando cada vez de una manera más sofisticada, y ya con Aries ya no solo era cuidar al clan, ¿no? Ya no solo era cuidar al clan, sino era cuidar al imperio y hacer que el imperio se hiciera todavía más grande. ¿Esto para qué? Para consumir muchos más recursos. El eje de Aries con Libra nos habla acerca de una situación en donde Libra, pues nos habla de la ley y de lo justo, ¿no? Entonces surgen estas primeras leyes a través de las cuales nosotros podíamos regularnos de una mejor manera. Era muy importante que las personas se regularan, porque ya si tú asesinabas, violabas o cometías algún agravio en contra de otra persona, pues tenían la oportunidad de obtener, en base al mérito, una situación en la que pudieras recibir un castigo. ¿Sí? El Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos dentro de la parte formal de la creación de la ley, ya generar leyes como una expresión humana es una expresión muy alta de intelecto y reflexión. Sí, Grecia es conquistada por el Imperio Romano y en Roma se generan estas primeras leyes. Sí, los romanos tienen la cúspide de su expresión humana en la reflexión y en la creación de leyes. El derecho romano marca un antes y un después con respecto a cómo los seres humanos se conducían a través de la sociedad, se jerarquiza la sociedad y nosotros encontramos esta parte de los imperios y la justicia. Sí, una justicia que ya nos habla acerca de diferentes elementos, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer y cómo me voy a regir. Caen los imperios, ¿sí? Todavía tenemos una siguiente expresión en la precesión siguiente, después de Aries y Libra, tenemos pues ya la última expresión, se habla alegóricamente y simbólicamente, porque realmente no hubo ningún Cristo de carne y hueso que caminara sobre las aguas, ni que caminara sobre la tierra. Todo el lenguaje que está en el Corán, en la Torá y en la Biblia
es astrología explicada de una manera simbólica para una humanidad infantil. Ahora les estoy develando cómo funciona de manera técnica a través de la precesión todas estas historias bíblicas. Entonces, tenemos nuestra siguiente precesión, la casa de Pan, Belén, tenemos a Virgo y a Piscis. Entonces, tenemos a esta precesión simbólica en donde en la precesión surge este campeón, este dios solar, que es absolutamente pisciano, que está conectado absolutamente, Piscis está conectado con Neptuno, ¿sí? Y Neptuno nos invita a un amor incondicional, a un amor espiritual, a más allá, a conocer más allá. Entonces nos explican cómo los dioses solares, en fábulas, a través del nacimiento del dios solar, en este caso Cristo, ¿no? Cómo con 2 peces alimenta a muchas personas, con 2 peces y 2 panes, ¿no? Que quiere decir que con Piscis, la religión, la doctrina, Piscis, la espiritualidad, alimenta a la humanidad este concepto. Es una etapa muy complicada porque Piscis y Virgo se convierten en una parte de obscurantismo muy profunda, de confusión, porque Piscis, pues al final es, en la rueda astrológica, alegóricamente, la casa 12, y la casa 12 y la casa 6, Piscis y Virgo, siempre van a ser funestas. Entonces, una época en la humanidad terrible en donde había, dentro del pensamiento mágico infantil, mucha confusión, muchas creencias, en donde salíamos de contexto y no conectábamos mucho todavía con la parte racional, lógica o científica. Entonces, tenemos nosotros esta expresión de Piscis. En Piscis, muchas, por decirlo de alguna manera, muchas religiones se hacen fuertes. Surgen estas 3 religiones importantes, ¿no? El Corán con Mahoma, el cristianismo con la parte del dios solar, con la Biblia, y la Torá en la parte judía, pero pues todos en esta parte pisciana vienen con el conocimiento el conocimiento de la astrología y de la cábala, nada más que desafortunadamente no podíamos o no querían en ese momento acercarle astrología y cábala o el árbol de la vida a las personas, porque se decía que si comías del árbol de la vida ibas a vivir para siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de los elementos astrológicos, cabalísticos, tú puedes entender qué estás haciendo aquí, a dónde vas, ¿no? Entonces hubo mucho obscurantismo, hubo situaciones en donde cayeron los imperios. Todavía en México había el Imperio Azteca, cae ante todo este obscurantismo, se quema mucha de la información en todas las culturas, mucha información valiosa de estudio del paso del tiempo, mucha información valiosa de astrología, de cuentas, de cálculos impresionantes, se pierden a través de esta etapa de oscuridad en la humanidad. Si bien tenemos un avance de carácter espiritual, decaen en muchas otras áreas. Entonces hay muchos vicios. Piscis rige de repente la parte negativa a los vicios. Y bueno, con Virgo se habla acerca de esta virgen, ¿no? Piscis Virgo. Piscis, el dios solar, nace de una virgen, ¿no? Entonces está todo este concepto alegórico simbólico vaciado precisamente en estas historias poéticas y simbólicas que hay en la Torá, en la Biblia y en el Corán, ¿sí? A pesar de que todas esas religiones adoran a Saturno, a Yahvé, a Jehová, al Demiurgo, pues se promueve de manera simbólica la ciencia de la luz que es la astrología y el árbol de la vida, o sea, la jerarquía dentro del sistema solar en donde estamos nosotros viviendo. ¿Qué quiere decir? Que todos los planetas siguen al Sol en este camino en el universo y que el Sol tiene a diferentes distancias a diferentes planetas. Entonces, la jerarquía que puede tener Mercurio es mucho más baja que la jerarquía que puede tener Neptuno, que está mucho más alejado del Sol.
Entonces, entre más lejos o más cerca, hay diferentes jerarquías entre los planetas. Hay por ahí una clase, pueden revisarla. Nosotros vamos a continuar hablando acerca de precesiones. Sí, con respecto al tema de precesiones, vamos a hablar de la siguiente precesión. Salimos nosotros de esta precesión pues tan complicada que es Piscis y Virgo, una humanidad realmente llena de miedos, poesía, una humanidad llena de ignorancia, porque fue una etapa de mucha, profunda ignorancia en nuestro desarrollo, y llegamos ya como seres humanos a la siguiente y última precesión, que es la que estamos nosotros viviendo, en esta precesión evolutiva, porque nosotros estamos creciendo desde ser seres unicelulares hasta la actual época, en la siguiente precesión que es Acuario y Leo. Sí, Acuario y Leo representan, por un lado, Acuario es un querubín o es un hombre que riega el cántaro, sí, que sale agua del cántaro. El agua que sale del cántaro no es otra cosa que el conocimiento. Entonces, en la época acuariana surgen las revoluciones, la Revolución Francesa como un hito en todas las revoluciones, en todo el mundo. Dejamos nosotros de lado la parte de los emperadores o la parte de los reyes, quedan atrás para que el progreso en la revolución tenga la creación del Estado como tal. Ahí Juan Jacobo Rousseau hace una obra muy importante que se llama El Contrato Social. Si en algún momento tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo. La verdad es que es un genio y nos habla acerca de cómo se instituye no solo la Revolución Francesa, sino posteriormente la Revolución Industrial. Nosotros entramos en una etapa de mucho crecimiento de carácter tecnológico. Empezamos a través de la tecnología a comernos nuestro mundo, a envenenar los ríos, a talar los bosques. Y era lo que les explicaba desde un principio, este ser unicelular que solo tenía boca y cola, que era un tubo, que en este ejercicio de consumo de energía para seguir vivo, pues se convirtió en empresas transnacionales que consumen todo a su paso, ¿no? Y ahora esta era acuariana, pues tiene dos caminos, yo considero. Acuérdense que estamos en el último eje, Acuario-Leo, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la humanidad está a punto de encontrar válida, potente, fáctica a la ciencia de la luz, que es la astrología. Con la astrología vamos a tener una humanidad que tiene dos caminos, ¿sí? Un camino que puede estar dirigido hacia el caos, un camino que puede estar dirigido hacia la diversidad, un camino que puede estar dirigido hacia la originalidad o un camino que puede estar dirigido hacia el más alto intelecto que representa Urano con Acuario, en donde la gran batalla, la verdadera gran batalla es o una humanidad desordenada y caótica o una humanidad educada en astrología, ¿sí? En esta etapa, este ente, porque ya nos convertimos nosotros en las pequeñas células que eran al principio en cáncer, estas pequeñas células que se organizaron para crear un ente mayor, pues nosotros a través del Internet somos o tenemos la oportunidad de conectar con otras células o con otras neuronas, que en este caso serían otras personas. Entonces se acaba de tejer la red de Internet a través de la cual puedo comunicar una idea, un impulso eléctrico y otra neurona del otro lado del mundo, a lo mejor en Perú, a lo mejor en Madrid, a lo mejor en Nueva York, va a recibir esta energía de conocimiento, entendimiento, que es la astrología, y vamos a poder tener la oportunidad de no ocupar los medios de comunicación o la tecnología o el Internet para bañarnos en un caos de desinformación, sino tener la oportunidad de llegar a través de estas herramientas a que todo el cerebro, ¿qué quiere decir? A que toda la humanidad como un solo ente, como cada uno representando una neurona de un ser superior, logremos el avance tecnológico necesario para comprender la ciencia de la luz, para comprender de dónde venimos, hacia dónde vamos,
antes del próximo reseteo. Entonces, aquí hay algo muy importante en este eje Acuario, que está regido por Urano, y Leo, que está regido por el Sol. Pues nosotros como humanidad vamos a pasar de la era acuariana a una expresión solar. ¿Qué quiere decir? Antes de que se destruya esta humanidad, espero que tengamos la oportunidad de convertirnos en personas conscientes, en personas alegres. No es verdad que va a venir un Mesías y nos va a liberar a todos, no, es que nosotros mismos desde el corazón vamos a tener la oportunidad, claro, con el entendimiento de la ciencia de la luz, vamos a tener la oportunidad de estar alegres, de estar contentos, de destrozar toda la base plutoniana que se quedó con las finanzas, con las altas finanzas. Vamos a tener una correcta distribución a través de la intelectualidad, sí, y bueno, metahumanos o mechahumanos, ¿no? En donde a lo mejor vamos a poder alargar nuestra vida, ¿no? A través de vaciar nuestro sistema nervioso central, a lo mejor en algún dispositivo, o nuestra mente en algún dispositivo, y crear otra Matrix dentro de la Matrix, ¿no? Un sueño dentro del sueño. Entonces, ¿qué se pretende? Que a través de esta última precesión en la que estamos Acuario, Urano, nosotros tengamos el conocimiento necesario para pasar en la misma precesión a Leo, que es la claridad, la conciencia, que es la alegría, ¿sí? Para que una vez más, así como se han destruido 4 soles antes y nosotros vivimos el quinto sol, pues vuelva una destrucción en toda la humanidad, pero que ya muchos de nosotros hayamos conectado con el sol de Leo, con el corazón, y tengamos la oportunidad de generar un cuerpo mucho más sutil que el cuerpo físico que tenemos, un cuerpo vaciado de conciencia, que al momento de morir dejemos el cuerpo físico y tengamos la oportunidad de trasladar nuestro corazón a un cuerpo más sutil, que es el cuerpo del doble, un cuerpo solar lunar, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como viaje astral, ¿no? Que la conciencia tenga la oportunidad de vivir en un cuerpo etéreo, que seamos seres inorgánicos, pero seres inorgánicos con conciencia, en donde si se destruye o no se destruye la humanidad, pues nosotros podamos vivir eternamente, infinitamente felices, contentos y en la claridad. Es muy importante el tema de precesiones. Nosotros estamos viendo cómo entra esta época acuariana y yo les estoy resumiendo pues muchas precesiones que hablan de muchísimo tiempo, pero realmente nosotros como humanidad pues somos un suspiro, ¿no? Realmente no llevamos ni la cuarta parte de lo que vivieron los dinosaurios en esta tierra, entonces vamos muy despacito, se han destruido muchas humanidades y aquí hay algo interesante. En la siguiente precesión, que sería en este caso en orden decreciente Capricornio y Cáncer, que es la siguiente destrucción o el siguiente reseteo, aquí yo analizaba el porqué de estas precesiones y de estas destrucciones de la humanidad. En mi país, las leyendas hablan de que cada sol que fue creado para cada humanidad, fue destruido porque precisamente los dioses creaban a los seres humanos para poder alimentarse de ellos, para que tuvieran la retribución de dar energía a los dioses que los crearon. Entonces, en el primer sol se crean a los hombres tan perfectos que estos hombres no tienen ninguna necesidad de escuchar a los aparentes dioses y viven una vida impecable. Entonces, no les funcionan, esta humanidad no les funciona a los dioses y la destruyen. Y poco a poco, tratan los dioses de generar un sistema o una granja en donde sí les funcione y donde si los seres humanos en la granja nos comparáramos con pollos, en donde no haya pollos que se despierten, ¿no? Como Buda, como Cristo, como Krishna, ¿no? Donde no haya personas solares despertando. Entonces idearon una manera a lo largo de todos los soles destruidos
de cómo no nos convertamos en personas conscientes para que no lo sobrepasemos. Y la manera de no sobrepasarlos, o sea, la manera de no ser lo suficientemente inteligentes, pues fue acortando nuestras vidas. O sea, una vida es tan corta que es imposible tener el tiempo necesario para aprender todo lo que nosotros deseamos. Entonces, puedes dedicar toda una vida al estudio de la astrología y de la cábala, y apenas después de 25 años de mucha reflexión, tienes la oportunidad de ir entendiendo mínimamente lo que es el sistema en el que vivimos. Entonces, ¿de qué sí me doy cuenta? De que pues, se han destruido muchas veces a la humanidad. Y aquí hay algo muy importante. Yo vi o tuve la oportunidad de entender que Saturno es el tiempo, que Saturno es el dios de esta tercera dimensión que ha creado toda la fisicalidad, y que como es una máquina, como es una inteligencia artificial, tiene un pequeño sesgo. Yo hablaba recientemente con mi padre. A él le gustan mucho las matemáticas y mucho el estudio del paso del tiempo, y hablábamos de que en el círculo que es Sofía, que es el círculo que ve hacia adentro, Sofía es el espíritu mismo, ¿sí? Sofía tiene un hijo en el círculo. Para sacar a su hijo, nosotros lo denominamos Pi. Y hablaba con mi padre que pi, pues es el tiempo, saca a uno pi, y pi trata de hacer, a través de todas las diferentes cuentas infinitas que tiene, trata de emular un círculo perfecto, pero desafortunadamente nunca le queda. Entonces nosotros vamos en una espiral evolutiva infinita. Entonces, para trascender esta creación, es una creación, perdonen que lo diga, imperfecta. Saturno vive sumamente frustrado, Dios vive muy, muy, muy frustrado, porque al ser pi, se convierte en una situación en donde infinitamente tratando de hacer el círculo perfecto, nunca lo consigue y siempre vive frustrado, y se tiene que alimentar de sus hijos en un toroide, en un tubo que tiene boca y cola, que se alimenta de sí mismo, ¿no? En una serpiente que se muerde su cola infinitamente. Entonces, nosotros, para salir de esta situación, primero tenemos que entender que Saturno pues es un cálculo matemático, es pi. ¿Y cómo podemos ver a pi reflejado en la naturaleza? Nosotros podemos ver a pi reflejado en la naturaleza con los caracoles en el mar, ¿sí? Y yo me gusta mucho la forma de los caracoles porque tiene el femenino y el masculino al mismo tiempo. Entonces, en la parte donde empieza el caracol, empieza a girar, pero esa parte es como un falo masculino, ¿sí? Es la oportunidad del om primigenio, del primer sonido, el primer sonido que fecunda al vacío, y empieza a generarse el caracol, ¿sí? Empieza a generarse este primer giro, y gira hasta llegar a su extremo, que se convierte en una vulva femenina. Entonces, Saturno se repite una y otra vez en estos reseteos, en estos cambios de sol, si lo puedo decir de esa manera. Y una vez volvemos al inicio, volvemos a hacer un caldo de cultivo, en donde volvemos a ser mamíferos, en donde volvemos a pasar una y otra vez infinitamente en esta creación imperfecta de pi, tratar de hacer un círculo perfecto. El círculo perfecto, la conciencia, el sol, es la única salida. La salida no está hacia el exterior. La salida, el verdadero padre, no es el padre saturnino que está afuera, un padre inconmensurable que ha creado todo, ¿no? Y que tenemos que devolverle la oportunidad y el amor de habernos manifestado en la tercera dimensión. Pero es un padre saturnino frágil, temperamental, lleno de culpa, de envidia, de frustración, en un mundo y en una creación llena de todos estos elementos, ¿no? La diferencia del padre solar está más ligada a un padre capaz de sacrificarse por ti, un padre capaz de cuidarte, y el sol y el corazón son sinónimos. Así que Dios
es tu corazón, ¿sí? Es el sol. Y el corazón late sin que tú intervengas, no tienes que poner en entredicho si va a dejar de latir o no. De hecho, lo haces y funciona de una manera automática. El sol es la energía, que es la moneda de cambio del sistema en el que vivimos, porque acuérdense que desde la precesión de Cáncer a Capricornio, esos primeros seres que nada más tenían boca y cola, pues lo único que hacían era consumir energía para tratar de seguir vivos. Nosotros en este sistema saturnino podemos tener una impresión como Saturno, mucho miedo de que en algún momento vamos a tener escasez y que si tenemos escasez de alimento vamos a morir, porque esta es la sensación de Saturno, ¿no? Una sensación de preocupación, una sensación de insatisfacción, una sensación de profunda frustración, en donde Saturno es incapaz de emular el círculo perfecto y sigue en este error infinitamente. Entonces, yo lo que me pongo a pensar es, este error en una máquina, en un dios máquina, está relacionado o se genera una mejor humanidad. Por ejemplo, las primeras humanidades sabían que no tenían libre albedrío, por lo tanto estaban despiertas y solo experimentaban lo que pasaba como si fuera una película. En cambio, después de destruir estos 4 soles, se dio cuenta el sistema, porque el sistema trata de mejorarse a sí mismo, que una de las mejores formas, o el fallo en el algoritmo o el fallo en el sistema, estaba precisamente en la falta de conciencia. Entonces, ese pequeño error que comete Saturno es el pequeño error que nos permite tener el chispazo y la claridad del espíritu que viene desde el sol, pero que el espíritu está mucho más allá del sol, un espíritu de claridad. Entonces, trata Saturno de generar o de mejorar su sistema una y otra vez, haciéndonos creer que nosotros poseemos libre albedrío, que nosotros decidimos qué va a ocurrir a cada momento. Pero miren, después de 25 años de análisis y reflexión con respecto al tema astrológico, después de revisar cientos o miles de cartas, me doy cuenta de que dentro de su carta astrológica natal, las personas solo van viviendo cada uno de los tránsitos que viven, tránsitos positivos o tránsitos negativos, pero al fin y al cabo situaciones de carácter mecánico. Entonces vivimos una película que ya está hecha y que ya está dicha, en donde el 99% de las circunstancias ya ha ocurrido y todo lo que va a pasar ya pasó, y que solo queda un pequeño porcentaje, este fallo en la Matrix, en donde puedes darte cuenta que cómo vas a participar de la alegría o de la tristeza de una película. Es como absurdo, es como si tú pusieras una película en un DVD y la metieras para verla en tu televisión y quisieras cambiar la circunstancia de la película, una película que ya está hecha. Esto es imposible. Entonces, a través de este 1% de conciencia, yo quiero manifestar que realmente cuando te das cuenta de la falta de libre albedrío, ya solo disfrutas la película, ya te vuelves estoico, ya no te vas del lado izquierdo o del lado derecho, no te vas del lado femenino ni del lado masculino, ¿sí? No te vas a la lógica, no te vas a la abstracción, te mantienes en el centro, en el camino del centro, que es la pineal, que es la conciencia, y ya nada de lo que te pueda suceder, tanto desde un punto de vista emocional positivo o negativo, te mueve. Ya no importa que te saques la lotería, no te interesa sacarte la lotería porque te das cuenta que estás viviendo una ilusión. Ya si se muere un hijo, tampoco te interesa porque sabes que no es verdad y que cada una de las cosas o circunstancias que te van ocurriendo en la vida solo son producto de una máquina. Estás en una película y este 1% de conciencia puede generarte la oportunidad de despertar y darte cuenta que no tiene sentido ponerte triste o no tiene sentido ponerte feliz, ¿no? De hecho, a mí me ocurrió en una ocasión, estando dentro de un sueño, que iba caminando en una calle y tuve la oportunidad de ver al cielo.
y en el cielo vi que había 2 lunas. Entonces yo como astrólogo o como persona lógica, pensante, sé que no hay 2 lunas. Entonces me di cuenta que estaba soñando y me di cuenta que no estaba dispuesto a seguir con algo que era ilusión. En ese momento me negué a seguir con el sueño, con la ilusión del sueño, y me acuerdo que me puse a meditar. Me puse a meditar en el sueño y sentía yo como si estuviera flotando, y en esa meditación tuve la oportunidad de abrir los ojos, darme cuenta que estaba fuera del sistema y que estaba dentro de un cubo, ¿sí? Y que este cubo era el que manifestaba toda la ilusión en cada una de sus paredes, ¿sí? Nosotros somos huevos de luz que tenemos conciencia y que vivimos atrapados dentro de este cubo, dentro de estas pantallas que nos muestran una ilusión y que nos muestran también la ilusión de la elección, porque en los senderos que se bifurcan, cuando Saturno va a tener un aspecto, o cuando tú vas a vivir un aspecto dentro de la parte astrológica, generalmente te encuentras vas en un camino y te encuentras con una disyuntiva, te encuentras con una encrucijada. Tienes que elegir 1 o 0, tienes que decir sí o tienes que decir no, tienes que elegir a una persona o a otra. Entonces, Saturno solo puede darle continuidad a este sistema a través de unos y ceros, a través de lo femenino y lo masculino y a través de separar pares de opuestos, pero la conciencia nos enseña que no tenemos que elegir, tenemos que darnos cuenta que felicidad o tristeza solo son ilusiones de este camino. Ojalá y todos tuvieran la oportunidad de aprender astrología. En mi canal hay clases máster, clases gratuitas, a las que ustedes pueden acceder, con las que ustedes pueden aprender poco a poco, que no tomamos decisiones, hacer la carta astrológica de tu madre, de tu padre, de tu pareja, de tus amigos. Y aunque no seas un astrólogo profesional, irte dando cuenta que no tomamos decisiones. Entonces, si estamos viviendo un discurso y una narrativa que es una película en la que no tomamos decisiones, y ese pequeño porcentaje, esa pequeña falla en la Matrix que no cierra el círculo Saturno, es la conciencia de darnos cuenta de que no podemos elegir 1 o 0, simplemente no tenemos que elegir. Entonces, en este camino, el no elegir es el no hacer. Nada tiene sentido. Yo muchas veces he cobrado conciencia en mis sueños y he tratado de hablar con otras personas que están inconscientes, que forman parte de mi proyección en el sueño. Y aunque les digas tú a esas proyecciones que estás soñando, son incapaces de conocerte. Entonces, a quien llegue este mensaje, a todos los que están del otro lado, son mis proyecciones, son proyecciones en donde yo puedo tener comunicación como neurona con otra neurona que forma parte de mí, mandando este impulso eléctrico de conciencia, mandando este impulso eléctrico de darte cuenta a través de la conexión con el sol, a través de la conciencia. Y cada quien en este camino individual solar, cada quien puede meditar, ir hacia el sol, ir hacia adentro, conectar realmente con el espíritu, para que tengan la oportunidad en el momento de su muerte de trasladar su sol o su conciencia a esta otra parte, porque nosotros estamos hechos de Isis, Ra y El, ¿sí? Estamos hechos de luna y de sol, pero también tenemos la conciencia de quiénes somos en la pineal. Entonces, generalmente en la vigilia vivimos el tonal que está relacionado con el sol, vivimos cada día la iluminación del sol en el día, pero vivimos cada noche otra realidad en nuestro cuerpo onírico. Entonces, no sabemos quién está soñando a quién, si el que está despierto sueña al de la noche o el de la noche sueña al que está despierto. Pero en el momento de nuestra muerte física, simbólica, en este plano de vigilia, en este plano de tonal, podemos trasladar nuestro sol ya no a Isis en el sueño, sumidos en la inconsciencia, ya no a él en la parte física, en Ra, que es la parte solar física, sino vivir en el él. Entonces, vivir en la conciencia eterna
trasladar en nuestra muerte física el sol de nuestro cuerpo físico a nuestro cuerpo astral y vivir como seres inorgánicos conscientes durante toda la eternidad, pero ya disfrutar la película. ¿Qué quiere decir? Trasladar las barreras del tiempo, trasladar a través de la conciencia, transgredir al tiempo, entendiendo que podemos vivir esta película eterna, pero que ya podemos entrar y salir dentro de cuerpos, que podemos vivir conscientemente todas las etapas más bonitas de la vida de quien sea, porque todos somos el mismo ser, que podemos saltar